Y muy buenos días de nuevo a todas que están aquí conmigo en vivo. Y también gracias a las que han comunicado conmigo que van a ver la grabación. Saludos a ustedes también. Gracias por la comunicación. Y bueno, hoy día vamos a ver que a pesar de que muchos de los israelitas, el pueblo de Dios, habían abandonado al Señor, hubo algunos todavía fieles a Dios verdadero. Entonces, ahora tenemos al pueblo de Dios en Babilonia. Están allí. Recordamos que la otra lección era la caída de Jerusalén, cuando el reino Babilonia llevó al pueblo de Dios a su territorio. Ahora están allí en exilio y la historia de hoy día se enfoca en un hombre que se llama Daniel. Pero vamos a ver hoy día que no es la historia de Daniel que vamos a ver, es la historia de Dios y cómo Dios protegió a Daniel y cómo nos protege a nosotros también. Entonces, hermanas, empezamos en oración. Oro yo que Dios me da las palabras, que mis palabras, que las meditaciones de mi corazón sean aceptables ante Él. Y vamos a empezar como siempre en oración. Oremos, hermanas. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de tentación, para que siga tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezca y que te niegue. Tú no me negaste. Tú mandaste tu Hijo unigénito para atribuirme a su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme de tal manera que no niegue a mi Salvador. En su nombre poderoso oremos. Amén, hermanas. Damos la bienvenida a Stella, a Selene y a Limbania. Gracias por estar aquí con nosotros, hermanas. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, profesora. Amén, Dios les bendiga. Igual. Ay, qué rico estar con ustedes. Qué grupo tan fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy día tenemos una historia tan preciosa. Espero que cada uno de ustedes lo conoce, pero si no, está bien. Vamos a estudiarlo hoy día. Es la historia de Daniel en el foso de los leones. Estamos en Daniel 6, Y tenemos dos objetivos hoy día. Vamos a leer la historia, vamos a estudiarlo y aplicarlo a nuestras vidas, como siempre en este curso. Y también ustedes van a tener la oportunidad de practicar lo que van a hacer en el proyecto final. Entonces, hoy día es un día bien enfocado en la historia de Daniel y también una oportunidad para ustedes para practicar los pasos de considerar. Entonces, vamos adelante. Estamos ya en la historia de Daniel. Empezamos en Primera de Reyes, luego Segunda de Reyes, luego en Jeremías y ahora estamos en Daniel. Entonces, como estamos en capítulo 6 de Daniel, deseo mostrarles lo que ha pasado en los capítulos 1 a 5, los capítulos que hemos saltado, ¿cierto? Entonces, como forma de captar hoy día, voy a mostrarles alguna información de lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y bueno, empezamos en Daniel capítulo 1, que dice, bueno, más o menos en el capítulo sabemos que muchos de los judíos eran llevados a Babilonia. Están en cautiverio. Y allá la Biblia nos dice que 4 jóvenes judíos eran elegidos para recibir capacitación para servir en el reino de Babilonia. Y Daniel era uno de ellos. También en capítulo 1 hay la historia interesante de la prueba de alimentación. Es que el rey de Babilonia quería que ellos, los jóvenes elegidos, tomaron vino y comida rica de su mesa. Y Daniel, el grupo de judíos pidieron que no. Pidieron que deseen tomar agua y también verduras. Entonces había una prueba, creo que era de 10 días, si me recuerdo bien, cuando comieron su dieta sanito y al final notaron los que estaban en cargo de ellos que se vieron muy saludables. Entonces ahí pasaron la prueba y podrían seguir comiendo a sus costumbres. No tenían que cambiarse a la comida de Babilonia.
Y luego en capítulo 2 tenemos la historia bien interesante del sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Tenía un sueño fuerte y nadie podría interpretarlo aparte de Daniel. ¿Por qué? Porque Dios dio a Daniel la respuesta al sueño. Entonces sabemos que el sueño era algo de los reinos del mundo y era una profecía del plan global que Dios tenía para las naciones de Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma y al final el reino eterno que despereza a todos los demás. Y luego tenemos la historia en capítulo 3, cuando 3 judíos tenían que elegir quién van a servir, a Dios o a su rey. Y esta historia no deseo decir mucho porque hay una pista para ustedes. Esta es la historia para tu proyecto final. Entonces, si desean notarlo, ya saben que voy a dar a ustedes Daniel 3 como la historia para leer y analizar para su proyecto final. Entonces, no voy a decir mucho más. Quizás ya conocen la historia. Y también en capítulo 4, es increíble capítulo 4, porque entendemos que el rey Nabucodonosor se volvió loco hasta que comió pasto. Pero también allá tenemos la historia de la gracia de Dios y cómo Dios le devuelve su razón. Hasta el final del capítulo pueden leer ustedes una oración al Dios que dijo el rey Nabucodonosor. Increíble la mano de Dios en otras naciones y en los reyes también. Y al final llegamos a capítulo 5, donde tenemos bueno, después de Nabucodonosor, 30 años después, tenemos un evento tan maravilloso cuando estaban todos en una fiesta en Babilonia y vieron una manito, una mano escribiendo en la pared. Escribió Mene, Mene, Tekel, Parsin, y Dios le dio la interpretación a Daniel de lo que significaban las palabras. Y era que Dios va a permitir que el reino de Babilonia sería destruido y bajo el reino de Media y Persia. Entonces allí tenemos Daniel y los judíos en Babilonia, pero ahora bajo el control de otra nación, de los persianos. Y ahí empezamos la historia de hoy día, de Daniel 6. Entonces, espero que hayan tenido un momento para leerlo, sino que abren sus Biblias a Daniel 6 para seguir la historia con nosotros. Y esta historia de Daniel en el foso de leones. Y bueno, voy a tomar un momentito para hablar de la historia, pero les comenten que después vamos a hacer una actividad donde ustedes van a estar en grupos pequeños en Zoom, trabajando con otras hermanas y van a trabajar en las preguntas de considerar. Entonces, lo que sería buenísimo en el momento es escuchar bien y quizás escribir notas de los detalles de la historia. Para que Profe, están. Perdón, ladies. yo quiero que usted me haga el favor, que cuando vaya a formar los grupos, usted me haga el Perdón. favor cuando vaya a formar los grupos, usted me hace el favor de ahí, de entrarme, porque yo no sé entrarme. Claro. Entonces, un grupo pequeño y después cuando dicen salir, me pone salir, yo le doy, así que yo salgo, porque no sé mucha informática. Me hace el favor. No te preocupes, gracias por avisarme. Voy a explicarlo bien antes de lo que hacemos. En el momento solamente estamos pensando en la historia y tomando notas. Luego vamos a hacer los grupos pequeños y voy a apoyar a ustedes, no les preocupen. Ya, entonces, todas listas con lápices al lado y empezamos con la historia de Daniel 6. Esta es una historia bien conocida por mi hijo. Me encanta hablar de esta historia de Daniel. Bueno, ahora tenemos al rey Darío. Darío es el rey de Persia en el momento del sector donde vivía Daniel. Y en un momento, Darío quería nombrar 120 gobernadores regionales
Porque imagínense, tenía un reino gigante, ¿cierto? Entonces quería elegir otros que podrían manejar su gobierno. Y también eligió 3 supervisores que estaban en cargo de los gobernadores. Y uno de los 3 supervisores era Daniel, el judío Daniel. Entonces, Daniel, como era un hombre bien capacitado, el rey quería colocarlo con algún más poder. Quería ponerlo enfrente del gobierno de la nación de Persia en Babilonia. Y luego otros no les gustaron que Daniel tenía ese tipo de poder. Dice la Biblia que los supervisores y los gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo a Daniel de mala administración del reino. Pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron nada, ninguna falta. Y por lo tanto tenían que inventar algo, ¿cierto? Entonces pensaron en el asunto y dijeron, no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Así pues, ellos fueron donde estaba el rey Darío y presentaron una idea a él. Dijeron que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en que la acordaron la publicación de un decreto real, ordenando que durante 30 días nadie puede adorar ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad el rey Darío. Y que el que no obedezca a este decreto real debería ser arrojado al foso de leones. Por lo tanto, majestad, confirmes por favor este decreto. Entonces Darío le gustó el decreto y lo firmó. Luego, cuando supo del decreto, pero también fue a su casa como era costumbre y abrió las ventanas que miraron hacia Jerusalén. Qué detalle tan increíble, ¿cierto? Estaban en exilio en Babilonia y Daniel oró hacia Jerusalén, no para adorar a Jerusalén, pero para recordar su hogar, ¿cierto? Donde estaba el pueblo de Dios y el templo del Señor en Jerusalén. Entonces Daniel abrió sus ventanas y oró y nosotros podrían verlo, ¿cierto? Entonces los hombres entraron, algunos en la casa de Daniel, y lo encontraron orando y alabando a Dios. Lo llevaron al rey para decirle que Daniel no estaba siguiendo con el decreto. Estaba orando a otro Dios y debería orar al rey nomás, ¿cierto? Entonces querían echarle en el foso de leones. Al oír esto, el rey quedó muy triste, porque recordamos que Daniel era un hombre bien trabajador. El rey tenía mucha confianza en él. Y el rey buscó la manera de salvar a Daniel. Hasta, bueno, dice la palabra de Dios que estaba pensando hasta por el día, el rey, en cómo salvarse a Daniel. Pero no podría negar el decreto real que firmó. Entonces, por lo menos, al final llevaron a Daniel al foso de leones. Y dice en Daniel 6 que el rey dijo a Daniel que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, que salve, que tu Dios le salve. Y cuando Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también en el caso de Daniel se cumpliera estrictamente la ley que estableció. Y después regresó a su palacio el rey y no podría cenar ni pensar en otras cosas. No pudo dormir en toda la noche, dice la palabra de Dios, pensando en Daniel. Y al siguiente día, tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones al rey.
Darío. Y cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien te sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida en su cuerpo, porque tuvo confianza en su Dios, dice la palabra de Dios. Y después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel junto con sus mujeres y sus familias, qué triste, y eran echados al foso de los leones. Y aún no habían llegado al fondo cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían comido. Y al final tenemos algo tan increíble del rey Darío, como el Espíritu movió su corazón. Él escribió de nuevo a todas las naciones y lenguas de su reino. Y escribió lo siguiente que está en su pantalla. Dijo al rey, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás sería destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. El rey quería que todos en su reino sabían que el Dios de Daniel le salvó. Y Daniel siguió sirviendo en su reino como una alta personalidad de gobierno y siguió sirviendo a Dios heredero. Y esta es nuestra historia para hoy en día. Entonces, ahora vamos a practicar las preguntas de considerar. Y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo en grupitos de Zoom. Voy a hacer los grupitos ahora en mi computadora. Ustedes van a recibir una notificación para entrar a una aula pequeña. Hay que hacer clic nomás y entrar a la aula pequeña. Allí vas a encontrarse con otras hermanas. Entonces, en las aulas pequeñas, deseo que con confianza ustedes hablen de la historia y también hablen de los 5, o no son 6, de las 6 preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Hay un problema? ¿Y se resuelve el problema o no? Ahí están las 6 preguntas. Entonces, espero que en cada grupo hay una dama que puede tomarse cargo del grupo para animar a todas a compartir, porque el de hoy día es conocer más unos a otros y también es trabajar en conjunto para tener todos los detalles. Y cuando regresen al grupo grande, yo voy a regresar a ustedes al grupo grande. No tienen que hacer nada, van a regresar al grupo grande cuando yo deseo. Y en el grupo grande voy a mostrar a ustedes mis respuestas. Entonces, ustedes pueden ver si tienen las mismas respuestas o no. Y de esta forma van a ser preparadas para el proyecto final. Entonces, antes de que haga los grupos pequeños, ¿hay algunas preguntas, comentarios, dudas de la actividad que vamos a hacer? Stella, adelante, hermana. Profe, Dios la bendiga. Es que quería comentarle que a raíz de la recuperación que me encuentro de la cirugía, pues no he podido preparar muy bien las clases. Entonces me gustaría en el momento no entrar a debatir con ningún grupo porque no me encuentro pues preparada. Muchas gracias por comentarlo. Y te comento que imagino que no todas han podido leer la tarea. Entonces, lo que también puedes hacer en este momento es tener la Biblia abierta, Daniel 6, para seguir y escuchar las otras. No es una prueba para ver si están preparadas o no, solamente es una oportunidad de conocer y escuchar. Entonces, si está bien con usted, Stella, puedes estar en un grupito, pero escuchando nomás de lo que dicen las demás. Ok.
Bueno, ok, profe. Ok, perfecto. Otras preguntas, Mary, adelante, hermana. ¿Cuántos minutos, profe? Voy a darles 8 minutos. 8. Ah, ¿Está perfecto. bien? Ujú. Y si terminan temprano, pueden aprovechar de conocer las otras. Y si no terminan con tiempo, está bien. No hay problema. Pero la idea es hacer las 6 preguntas. Laidis, ¿una pregunta? Ah, sí. Sí, lo que voy a preguntar es que no dice una fecha exacta cuándo ocurrió, solamente habla cuando estaba el reinado de Darío. No dice una fecha exacta. Exacto. No das la respuesta, Ladis, porque eso sí es la respuesta a la pregunta de cuándo ocurrió, porque sacamos los detalles de la Biblia misma. La Biblia no dice la fecha, pero dice que está en el reino de Darío. Entonces, usamos lo que dice la Biblia. Usamos lo que dice la Biblia. Bueno, hermanas, tengo 3 grupos. Grupo 1, tengo Leonarda, Mayreli y Mary. Grupo 2, tengo Laidis, Limbania y Sofía. En grupo 3 tengo Norma, Stella y Selene. Les pido si pueden abrir sus micrófonos y sus videos, si pueden, para conversar y ver las otras. Y en 8 minutos voy a regresar a ustedes a la sala grande. Si a veces, por el tema de internet, si quedas botado de la sesión o si quedas en una aula solita, que entras de nuevo al curso y yo voy a recibirles en la sala grande. Bueno, hermanas, avanzamos. 8 minutos. Muchas gracias por la participación. Nos vemos en 8 minutos. Ahora deberían tener una invitación en su pantalla para entrar a un grupo pequeño. Laidis, deberías tener en tu pantalla una invitación para entrar a un grupo pequeño. Y ahora sigamos con las respuestas. Voy a mostrar a ustedes lo que tengo yo. Entonces pueden ver si tenemos las mismas cosas o no. Y para comentarles, a veces es un poquito distinto las respuestas por tema de la traducción que usamos, ¿cierto? Entonces, a veces algunos nombres, algunas palabras son un poco diferentes por la traducción de la Biblia que usamos y está bien, está bien. También voy a avisarles que en los proyectos finales de Academia Cristo, personas pueden aprobar el curso y también pueden aprobar con excelencia. Y en este curso, aprobar con excelencia significa que tienes muchos detalles en sus respuestas. Entonces, cuando hagas, por ejemplo, en la primera pregunta, vamos a ver quiénes son los personajes de la historia. Si agregan también el versículo donde lo encontraron, ahí es un detalle increíble, ¿cierto? Para demostrar que de verdad está sacando los detalles de la historia de la palabra de Dios. Entonces, ahora voy a mostrar ustedes las respuestas y les invito a levantar la mano o abrir su micrófono si ves algo en que no estás de acuerdo o si quizás en tu grupito comentaron algo bien lindo que también deseas comentar al grupo grande o algo nuevo que aprendiste en el grupo pequeño, les invito a compartir. Entonces empezamos con pregunta número 1, que es, a ver, ¿dónde estoy? Aquí está. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Tengo yo, personalmente, tengo al rey Darío, ¿quién es el rey de Persia que conquistó a los babilonios? Y tengo allá capítulo 6, versículo 1, al rey Darío. También tenemos a 120 sátrapas y 3
administradores. En algunas traducciones usan otras palabras, por eso es importante tener el verso. Capítulo 6, verso 1, ¿cierto? Versículo 1. También tenemos Daniel, lo más importante, ¿cierto? Daniel que está aquí en la historia, nombrando como uno de los 3 administradores o gobernadores sobre los 120 sátrapas. Y también tenemos al ángel de Dios que encontramos en versículo 22. Veo la mano de Sofía. Adelante, Sofía. Era eso, profesora, lo que usted está diciendo, estoy de acuerdo, así que era para la otra pregunta, estamos más adelante, gracias. Ok, perfecto. Estoy feliz de saber que Algo, ustedes tenían profe. Yo quiero agregar algo. También estaban Sadra, Mesá y Abednego. Ay, pero ¿estaba en el capítulo 6? No, estaban en la historia porque yo lo vi en el video. Eso, qué bueno que lo mencionaste, porque a veces esto es el problema. Personas ven el video, que es una ayuda, ¿cierto? Pero la lectura es lo más importante. Y hoy día estamos en Daniel 6. Ah, pues está bien entonces, está bien, gracias por lo que está en la lectura. Yo no lo he podido leer, pero sí lo vi en el video. Pero estoy muy contenta que... Adelante, Marely. Y el Pensa, y Ciro el Pensa también estaba. Perdón, no escuché. Estamos en los personajes. Ciro, el Pensa estaba también ahí. No sé si es algo con mi computadora, perdóname, hermana. Quizás las otras me pueden ayudarme. ¿Una otra persona estaba ahí? Sí, Ciro el persa, al último del capítulo lo nombra. Ay, mira, me ganaron. Sí, Ciro también está ahí, el rey, el rey. Muy bien, hermanas. Súper. Gracias, Marely. Ya, ahora vamos al número 2, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetos? Ese a mí me gusta, es como un juego para mí, encontrar todos los objetos. Y en el proyecto final, no voy a calificar ustedes si tienen cada objetivo exactamente que tengo yo, pero deseo ver si ustedes de verdad han buscado encontrar los detalles. Entonces, aquí tengo algunos. Tengo el decreto o el edicto que firmó el rey prohibiendo orar a cualquier dios que no sea el rey mismo durante 30 días. Eso está en versículo 9. También vemos la casa, el dormitorio, las ventanas abiertas de Daniel, que están en 10. El foso de los leones, bueno, también es la ubicación, ¿cierto? No es tanto un objeto, pero quizás algunos piensan que es un objeto. El foso de los leones. Tenemos la piedra que atapó la boca del foso, la sellada con el anillo del rey. También los leones, bueno, son animalitos, pero también los leones, sus bocas cerradas. Los huesos, habla de los huesos de los que falsamente lo habían acusado a Daniel y sus familias en versículo 24. Qué detalle, ¿cierto? Y al final, el decreto de Darío alabando al Dios de Daniel. Entonces, esos son lo que tengo yo. ¿Alguno más o algunos comentarios, hermanas? Mayreri, El horno, ¿el horno? el horno. ¿Había un horno en capítulo 6? No, creo que Sí, ella le Y el está. fuego también. Y el fuego. sí, mire, el horno, mire, además del horno, estaba también el molino. Cuando Dios dice que que iba a mandar la última peste, ¿verdad? Que dice que cuando hasta el primogénito de la esclava del molino, Hermana, ¿en qué capítulo estás? en el 5. Mira, por eso estamos en capítulo 6, hermana. Solo en capítulo 6. Entonces estamos mirando solamente los objetos. Esa es la lección, es que esa es la lección, hermana. Sí, mira, en el video también comentaron de otras partes de la historia de Daniel.
pero la lectura para hoy día era solamente la historia de Daniel y en el foso de leones. Entonces, estás correcta para capítulo 6, o 5, perdón, 5, pero estamos hoy día en capítulo 6 nomás. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí, de Sí, sí, acuerdo. está claro, pero Ya, ya perfecto. le voy, ya, Ok, perfecto. hermana, está bien, yo lo acepto, está bien, pero voy a buscarle porque yo anoto Está completico. Todo. Sí, y para el proyecto final, ustedes van a recibir Daniel 3 como la historia para hacer estas preguntas. Entonces, que se enfoquen no más en Daniel 3. Van a saber ya otras partes de la historia de Daniel, van a saber ya otros detalles, pero para el proyecto final, que se enfoquen no más en capítulo 3. Limbania, ¿tenía algo para compartir, hermana? Sí, sí, profesora, que el anillo es otro de los elementos importantes. El anillo del rey, ¿cierto? Sí, Amén. Qué interesante porque me hace recordar cuando cerraron la tumba de Jesucristo también, ¿cierto? Con el anillo de Poncio Piloto. Qué interesante la conexión allá. Pero bueno, avanzamos. Número 3, ¿dónde ocurrió la historia? Estamos en Babilonia. Ya está bajo el control de Persia, pero estamos en Babilonia. No tenemos aquí, mira, en 6, capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío ordenó que se investigara a los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. A ver, no, perdóname, amigas, estoy en otro, libro de la Biblia. No, bueno, estamos en Babilonia, pero estaba en Esdras. Perdóname, aquí estamos. Estamos en Babilonia. No sé si dice Babilonia en capítulo 6 de verdad. Me ayudan si ustedes saben. Pero sabemos que están en Babilonia de otras partes de la historia. No sé si la palabra Babilonia sale en capítulo 6, pero sí sale otras ubicaciones. El palacio del rey, la casa de Daniel y el foso de los leones. ¿Cierto? Entonces, usando los detalles de capítulo 6, sabemos más o menos cuándo o dónde ocurrió la historia. Y usando más contexto, recordamos que están en exilio en Babilonia. ¿Algunos comentarios, preguntas? Aquí está un mapa para que puedan ver. Ahí está Jerusalén y pueden ver el reino de Babilonia en su momento. Este mapa es del reino de Babilonia nomás. Luego eran conquistados por los de Persia también. Pero sabemos que Daniel y los exilios estaban en el norte del reino de Babilonia. Hermanas, la próxima pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ya sabemos. Estamos durante el reino de Darío, ¿cierto? No tenemos en este capítulo la fecha exacta. Sabemos que ocurrió durante el reino de Darío. Es suficiente. Marely, ¿algo para agregar? No, es que estaba donde estaba anotando, donde dice dónde ocurrió la historia. Usted está nombrando Es que vi que en tu el micrófono rey. abierto, entonces por eso quería preguntar. No, Okay. estaba anotando, pero yo le había dicho a las compañeras que usted me dijo, ¿verdad? Comenzó en Persa y terminó en Babilonia, pero si usted dice que también fue, ¿dónde ocurrieron los hechos? La historia, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Fue esa o no? ¿O estoy equivocada? Sí, no, es algo confuso. Están en Babilonia, pero ahora Babilonia está bajo el control de Persia. Entonces todavía quedan en Babilonia ellos, pero bajo control de otro reino. Así estamos. Bueno, hermanas, ¿cuál es el problema? Tenemos algunos acá, ¿cierto? Tengo 3 yo que puedo mencionar, que Daniel les cae mal a los otros oficiales y surgen envidias y querían desecharse de él, ¿cierto? Qué problema tan grande
los enemigos, podemos decir. También un problema gigante que era ilegal orar al Dios verdadero. Era contra la ley. Y sabemos que hoy en día, hermanas, hay países donde está contra la ley adorar a Dios verdadero. Y otros ramos de Academia Cristo están trabajando en esos países, pero de forma más secreta, porque no podemos tener cursos de Zoom de esta forma como tenemos nosotros, porque es ilegal adorar a Dios, perdón. Entonces tenemos que ver otras maneras de compartir la palabra de Dios con gente que están en esos países. Qué problema tan grande, ¿cierto? Y al final, Daniel va a sobrevivir en el foso de leones. Otro problema, fue echado al foso, ¿cierto? Hermanas, esos son los problemas que he encontrado yo. ¿Algunas preguntas o comentarios o algo para agregar de parte de ustedes? Mire, Un comentario yo, Gladys, cuando termine el compañero. Perdón, Laidis. Primero Mayreli y luego a Laidis. Adelante, Eso Mayreli. fue lo que dijo. mire, yo coloqué aquí, uno de los problemas fue por la dureza del corazón de los israelitas, que ellos mismos se hicieron merecedor del juicio justo y condenación de parte de Dios, ¿verdad? Por eso fue que se lo llevaron para allá. El problema es también que los sátrapas y los otros administradores tenían envidia de Daniel, ¿verdad? Exacto. Sí, Ujú. muy bien, muchas gracias. Adelante, Laidis. El comentario sí que voy a hacer era Ok. que Robó. adoraban más a los del mundo que a Dios. Mientras que Daniel se mantuvo firme, no escuchó otra voz que no fuera la de Dios. Entonces los demás, me parece que eran también los judíos, lo que hicieron fue seguir a la orden que le daba el rey y no escucharon la voz de Dios. Entonces es un peligro no escuchar la voz de Dios. Sí. Muchas gracias por compartir. Mary, adelante, hermana. Ujú. Dada la consecuencia por su rectitud y honestidad que él tenía y por la fe a Dios, hicieron una conspiración contra él los sátrapas y los gobernadores. Yo lo tomé como una conspiración hacia Daniel por su rectitud. Así es. Avanzamos a la última pregunta. ¿Se soluciona el problema? Bueno, tenemos acá algunas soluciones, ¿cierto? Lo que comentaba recién la Mary también, los enemigos son echados a los leones. Ahí vemos un tipo de justicia, ¿cierto? También Dios salva a Daniel. ¿Qué solución? Y el nombre de Dios es glorificado. Empezamos con un decreto para adorar solamente al rey y terminamos con el mismo rey compartiendo con todo su reino el nombre de Dios verdadero. Entonces, ¿se solucionó el problema en este momento? Sí, claro que Dios mostró su poder de nuevo. Sí, se solucionó. Sí, se solucionó. Bueno, hermanas, hemos terminado con esta parte de considerar. Si algunos de ustedes están todavía pensando en, las preguntas de considerar todavía son algo que es complejo para mí, es algo que tenemos 3 cursos más, 3 lecciones más donde pueden practicar. Y si tienen preguntas sobre algunas de las preguntas de cómo lo haces o cómo lo puedes hacer en el proyecto final, estoy aquí dispuesta de apoyarles más. Y yo sé que algunos de ustedes ya dominan perfectamente las 6 preguntas de considerar. Ya estoy muy agradecida que pueden también en este curso ser modelos para el resto en cómo estudiar la Biblia de esta forma. Entonces, hermanas, vamos a terminar con la aplicación a nosotros. Entonces, ahora vamos a conversar abiertamente entre nosotras de la historia. Primero, ¿cuál es el punto principal de la historia? Leyendo todo el capítulo, sabemos que aún
cuando estaban en la tierra extranjera y hostil, Dios los protegió y bendijo a Daniel especialmente, quien por la obra del Espíritu Santo permaneció fiel. Daniel permaneció fiel por el Espíritu Santo en él. Entonces, ahora vamos a aplicar esta historia a nosotros hoy en día. ¿Estamos en una tierra extranjera? ¿Estamos como Daniel en esta tierra extranjera? ¿Quién es fiel en nuestras vidas? Vamos a aplicarlo ahora. Pregunta número 2. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Les invito a compartir, hermanas. ¿Qué pecado podemos ver en las Gladys, y confesar en nuestras vidas, en mi vida personal? Gladys, adelante, hermana. sí, yo veo la envidia que le tenían a Daniel y la conspiración que hicieron. Y si nosotros hemos hecho eso en nuestra vida, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y primero también, mira la viga que tú tienes en tu ojo antes de hablar de la otra viga que tiene la otra persona. Eso significa que no podemos mentir nada porque siempre en la viga de nuestro ojo algo va a haber. Entonces son reflexión a no tener envidia por las cualidades positivas, las competencias, la inteligencia que tenga una persona. No podemos tener envidia ni hacer conspiración en contra de esa persona. Sí, la envidia, ¿cierto? Muchas gracias por compartir. Estoy segura que podemos ver envidia en el mundo hoy en día. Y también es un momento de reflexionar y confesar a Dios si nosotros tenemos un tipo de envidia en nuestros corazones, que lo llevamos a Dios. ¿Alguien más? ¿Qué pecado podemos ver en esta historia y confesar? Sofía, gracias, hermana. Adelante. El otro pecado que se ve también es el celo por el hecho de que Daniel en su excelencia había hecho un buen trabajo, se mostró fiel a Dios y permaneció siempre dando consejos al rey y el rey lo admiraba y lo quería poner por sobre los demás. Entonces, ¿qué significa eso? Que a veces en nuestra vida puede pasar eso también, que por querer hacer un buen trabajo, apoyar, y eso puede provocar celo en las personas de alrededor o incluso hasta nuestro propio matrimonio, que el matrimonio puede provocar celo en medio de otras familias que han tenido quiebre, siendo que es Dios el que nos ayuda y cuida la familia para perseverar y serle fiel a Dios. Y nosotros sabemos que muchas veces estamos rodeados de gente que puede tener celos, que puede tener envidia por lo que uno tiene, pero todo lo que uno tiene es solamente por la gracia del Señor que nos ayuda, nos cuida y nos sostiene y nos defiende de aquellos enemigos que pueden haber y que a veces ni sabemos que pueden existir, pero los hay. Eso sería, profesora. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Limbania. Otro pecado que yo noto aquí es la hipocresía de los sátrapas cuando se presentan delante del rey, haciéndole pensar como que están tan interesados en que él sea honrado y reconocido y reverenciado y reconocido, cuando la verdad escondida era buscando ocasión para hacer el mal. Entonces, la hipocresía está alrededor nuestro y muchas veces puede venir a nosotros la tentativa de ser hipócritas, que es un pecado terrible. Exacto, exacto. Muchas gracias. Sí, estoy pensando otro día estaba hablando con una estudiante de Academia Cristo que en su trabajo está viviendo como Daniel. En su trabajo hay otros que están aprovechando o hay otros que tienen, a ver, ¿cómo es? Amigamismo, no sé, que sean muy amigos de los jefes para recibir más bendiciones al trabajo con los jefes.
Y la hermana de Academia Cristo está haciendo las cosas en orden, está actuando en amor, está mostrando su carácter como cristiana, y otros pueden aprovechar de que ella no va a actuar como ellos en el trabajo. Entonces estoy con ella pensando y orando por la fe y la fuerza de seguir siendo una luz en un mundo oscuro. Y como Daniel está trabajando en el gobierno, y como Daniel tiene su momento de ser tentado y también su momento de servir a Dios y ser fiel. Y gloria a Dios, esta amiga está haciéndolo súper bien, está manejando la situación súper bien, gloria a Dios. Pero creo que muchos de nosotros hemos encontrado situaciones en que sería más fácil ir en pos de los deseos de la gente y no según a la voluntad de Dios, ¿cierto? Comentario. Sí, sí, exacto. Bueno, hermanas, vamos a la gracia, ¿cierto? Vamos a la gracia. ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos ver el amor que es el amor merecido para nosotros? Para Daniel, claro, pero también para nosotros. ¿Dónde está su amor? Sofía, adelante. Lo podemos ver en la fidelidad de Dios y el libramiento que primero hace a Daniel de los leones, y que nosotros en esta sociedad también muchas veces vemos libramientos de parte de Dios, porque nos guarda y nos libra de situaciones complicadas que puedan aparecer, pero que Dios las soluciona. Nos libra, como dijimos anteriormente, de personas que puedan desearnos mal, pero el Señor nos protege y nos libra también en general de lo que nos rodea, porque estamos viviendo en un mundo inhóspito, que no les gustan los cristianos. Nosotros tenemos que seguir honrando el nombre del Señor, y Él se glorifica dando la solución. Como por ejemplo, estaba diciendo la hermana, mi hija, que tuvo un problema muy grave, que hasta ni los médicos pensaron que iba a sobrevivir, y el Señor se glorificó. Salió bien de la operación, se recuperó bien, y gracias al Señor ahora está trabajando. Claro, se está controlando, viendo cómo está todo, pero ahí podemos ver la bondad de Dios solucionando una situación que en un momento era muy grave, y vemos a Dios por sobre todas las cosas. Y yo puedo dar testimonio, yo tengo familiares que tienen muy buena situación, y ellos confían más en el dinero que en Dios. Su hija se le murió de un día para otro, una joven de 30 y tantos años, de una manera pero que parece absurdo. Y esa gente que con tanto dinero que tenían no pudieron hacer nada. Y nosotros siempre somos más sencillos, tenemos menos recursos, pero tenemos un Dios vivo que se glorifica, y que ni siquiera pagamos por la operación, que era cara, porque el Señor se encargó de todo. ¿Cómo se glorifica? Gracias, Sofía. Sí, muchas gracias Nos da por la victoria. Eso Sí, sería. gracias, hermana. Sí, Gladys. hoy en día no siempre hay los milagros tan visibles como partir al Mar Rojo, o como será la boca de leones, pero sí hay milagros en nuestras vidas, muchas veces dado por otra gente, por los doctores, Dios es un Dios de amor y muestra su amor de distintas formas a nosotros. Entonces, espero que cada uno de ustedes pueden pensar en un momento cuando te sentiste salva por una situación que era bien complicada. O quizás algunos de ustedes todavía están en el foso de leones, es decir, que todavía están en una situación complicada. Y ahí recordamos la fidelidad de Dios, que está ahí, su voluntad es perfecta y está obrando para su bien. Laidis, adelante, hermana. Sí. Me escucha, me escucha.
Escucho, hermana. Y yo no sé el verso, pero sí, cuando el rey dice que glorifica a Dios y que toda la cosa va a ser en nombre de Dios, después que Daniel fue salvado del fuego de los leones que lo sacaron, porque vio a qué Dios él servía, que era un Dios vivo, entonces se creyó en eso y dijo que todas las cosas iban a ser para glorificar a Dios y todo ordenó que todo fuera a favor de Dios. Entonces, en ese momento a mí me impactó mucho porque generalmente también, como decía la compañera hermana, en nuestra vida hemos pasado por situaciones que muchas veces también por glorificar el nombre de Dios hemos tenido quizá dificultad. Lo digo por la propia experiencia, pero el propio Dios del cielo, con voz de mando, nos ha librado y nos va a seguir librando. Lo que tenemos que seguir confiando y esperar en Él. Yo deposito todo en manos de Dios porque Él es quien pelea mi batalla. Amén. Y bueno, pensando en esta historia, ¿cierto? Recordamos que están en Babilonia, no están en su propia ciudad, Jerusalén, están en otro país extranjero, ¿cierto? Y puede ser posible pensar que, ay, mira cómo Dios no está ahí con ellos porque no están en Jerusalén, están en otro pueblo, pero mira la mano de Dios que estaba con ellos. Y también muchos piensan que el impacto de Daniel y de los otros judíos en el reino de Babilonia era tan fuerte, tan importante que años después, magos del oriente llegaron a adorar a Jesucristo. Nació en Belén. Y muchos piensan que, ay, ¿cómo esos magos del oriente sabían de las promesas de Salvador? ¿Cómo sabían de allá, de que iba a llegar un Mesías? Y bueno, podemos imaginar que Dios usó al momento cuando los judíos estaban en Babilonia, usó ese momento para compartir el evangelio con los babilonios, ¿cierto? Dios está obrando para el bien de todos y muchas veces no podemos ver exactamente lo que está haciendo, pero confiamos que está obrando para nuestro bien. Hermanas, deseo cerrar esta parte con el recuerdo que no estamos en un foso de leones nosotros literalmente, pero sabemos que el diablo ronda como un león, ¿cierto? Dice 1 Pedro 5:8 que el diablo es nuestro enemigo y es como un león que desea atacarnos, desea devorarnos. Entonces, hoy en día sí, el diablo nos ataca de distintas maneras, pero ya tenemos la victoria. Dios, Cristo, ya ha vencido al diablo y podemos rechazar al diablo como Cristo nos mostró con la palabra de Dios. Déjame, Satanás, déjame, soy hija de Dios. Lo mismo como Daniel, podemos hacer nosotros hoy en día. Tenemos leones, pero tenemos al Dios todopoderoso en nuestras vidas. Hermanas, terminamos con la última pregunta. Reflexionando en esta historia, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica en nuestras vidas? Sofía, adelante, hermana. Gracias. Que nos dé fe y valentía frente a la palabra de Dios y frente a aquellos opositores que a lo mejor no creen, pero nosotros a través de su Espíritu Santo podemos testificar a través de nuestra vida y a través de ciertas circunstancias que Dios permite en nuestra vida, en la cual demostramos confianza en Dios y Dios se glorifica. Eso sería, profesor. Amén, 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 amén. Adelante, Mary. Que Dios fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en Él y nuestra honestidad. Amén. Que sea así para su gloria, ¿cierto? Qué bien. Gracias, hermanos.
Bueno, con eso hemos terminado la historia de hoy día. También hemos terminado el momento de practicar un poquito las preguntas de considerar y que recordamos nosotros que ya tenemos la victoria. Mismo Dios que rescató a Daniel nos ha rescatado también en la cruz. Y regocijamos en saber esta verdad, incluso cuando estamos en peligros en el mundo. Sabemos que tenemos la victoria ya en Cristo. Entonces, hermanas, para la siguiente lección, el miércoles, vamos a leer Esther. Esther. Entonces, Esther, hermanas, es un libro de la Biblia bien pequeña, corta. Es un libro que puedes leer en una media hora. Entonces, les invito a tomar un momento reflexionando en Dios, en Esther. Pero también voy a compartirlo en el chat también, pero vamos a dedicarnos en nuestra lección a miércoles a algunas partes de Esther. Entonces, por favor, fíjense en lo que tengo en la pantalla. Es Esther 4, versículos 15, hasta Esther 5, versículo 9. Entonces, estamos leyendo los capítulos 4 y 5, algunos versículos de los dos. Desde 4:15 hasta 5:9 y también capítulo 7 hasta capítulo 8:12. Si alguien tiene preguntas de exactamente qué son estos versículos, les puedo ayudar, claro. Pero deseamos enfocarnos en estos detalles en el curso, en la lección de miércoles. Y bueno, hermanas, terminamos entonces con la bendición del Señor. Que el Señor les bendiga y te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén. 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 Nos vemos el miércoles. Y si tienen más preguntas, que queden acá y podemos conversar. Pero hasta el miércoles, hermanas. Hasta el miércoles. Feliz tarde. Bendiciones. 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 Amén. Cuídense todas.